En este último capítulo de las aventuras de Rayen, ella demuestra lo aprendido a través del compartir con su abuelita. ¡Qué contenta estoy de ver a mi abuelita y mi mamá juntas! Y quiero darle las gracias porque en este último tiempo he aprendido tanto de ellas. Mamá, ¿cómo se dice gracias? Se dice Chaltumay. ¡Ah! Chaltumay ñuque y Chaltumay chuchu. Gracias, mamá, y gracias, abuelita. A ver, Rayen, ¿me puedes decir qué has aprendido de nuestra cultura y pueblo en este tiempo que ha estado la abuelita con nosotras? ¡Ay, mamá! ¿Me vas a hacer una prueba como en el colegio? Estoy de vacaciones ya. Hijita, es muy importante adquirir el kimun, la sabiduría y el conocimiento que nuestro pueblo tiene desde hace muchos años. Ah, entiendo. O sea, que todo lo que aprendí tengo que compartirlo y así los demás también sepan. Estoy tan contenta. Así es, hijita. Mira, yo por ejemplo, estaba apartada de mis raíces. Me daba vergüenza reconocer que soy mapuche, pero ahora también entendí lo valioso que es saber y reconocer nuestra cosmovisión. Entonces, explícame, ¿qué es la cosmovisión para entender todo y decir lo que aprendí? Cosmovisión es la forma que tienen las personas, pueblos o comunidades de ver el mundo. Es un conjunto de creencias y opiniones en esa forma de ver que tenemos. Nosotros, como pueblo mapuche, lo hacemos de una forma muy especial y diferente de cómo lo ve la cultura occidental. En nuestra cosmovisión vemos, vivimos y respetamos todo el litrofil moñén. Ya, entendí. Entonces, todo lo que aprendí es cosmovisión. ¡Bravo, hija! Eso es, exactamente. ¡May, Belén! Aprendí a conocer que soy mapuche y me gusta mucho eso. Aprendí también sobre el chaligún, saludo, sobre el tuculugún, la vestimenta, sobre el trafquinto, el intercambio, sobre quién es la machi y las autoridades mapuche, de dónde vengo, a saludar en mapudungún. ¡Ay, jajaja! ¡Ya lo había dicho! Aprendí... ¿Y qué más, Rayen? Aprendí... Abuelita, ayúdame. Hijita, ¿recuerda que viajamos a la comunidad? ¿Qué pasó ahí? Me acordé. Fuimos a celebrar el Huiñoltripantu. Sí, me acordé de algo más. También aprendí del Trafquintu y lo importante que es el intercambio de semillas y saberes. De esta forma, nunca se acabarán las semillas y siempre tendremos alimentos naturales y sanos, así como dice mi abuelita. ¡Ah! Me olvidaba de algo, del mafún, que mi profesora se quería casar. Y así Rayen continuará junto a su mamá y su abuelita en la formación de su che, o sea, de su persona mapuche. Al finalizar este maravilloso proyecto de formación y educación intercultural, agradecemos el apoyo del MINCAP y de todas las personas que hicieron posible el desarrollo de este. Chaltumay, Pehuaín, nos volveremos